Bueno, active los micrófonos, así ya empezamos a proyectar las clases. Primero quiero ver dónde nos quedamos. Estuvimos viendo proyecto del día 1, ¿no? Estuvimos viendo, si no me equivoco. A ver Sí. si lo tengo por acá. Proyecto del día 1 decía que había que hacer... Bueno, había que hacer como un programa que lo que hace es... ¿cómo se dice la palabra? Nombre de cerveza, ¿no? Decía el video, nombre de una cerveza... Y que vos le decís un nombre y una marca y te da como la marca de la cerveza, algo así, ¿no? A ver si alguno me puede responder. No sé. Sí, era así. Pero lo estoy buscando. Sí. A ver si podemos encontrar la solución. Si no, voy a buscar acá para compartir eso. La solución al proyecto del día 1. Voy a poner pausa. Bueno, esto primero que nada lo vamos a ver todos juntos. Y son 8 minutos 40 segundos que dura el video. Así que yo también voy a ir abriendo PyCharm. Acá tenemos el lindo PyCharm. PyCharm, listo, ya lo abrimos. Apagué la música. Y ahora vamos con el video. Ahí, fíjense que les di permiso para que activen los micrófonos y para que vayan preguntando y me pausan cada vez que tengan alguna duda. Ahí pueden hablar, no hay problema. Lo que sí, apaguen todos los sonidos de televisión, nenes corriendo y todos los ruidos de los perros y todo eso. Si no van a preguntar algo, ya dejen apagados los micrófonos. Y cuando quieran preguntar algo, activan el micrófono y así lo apagan y de vuelta. Ahí voy. ¿Lo lograste? ¿Tuviste dificultades? ¿Algo te dio más problemas de lo que esperabas? Bueno, si lo lograste, felicitaciones. Y si no, no te preocupes. Es normal encontrar dificultades cuando quedamos solos frente al código. Vamos a ver juntos cómo lo he resuelto yo. Y a continuación vamos a crear nuestra solución desde cero, y cuando digo desde cero me refiero a desde la creación del archivo. Así que vamos a abrir otra vez nuestra columna para poder seleccionar nuestra carpeta, que en este caso se llama Python. Recuerda, yo la tengo guardada en mi escritorio. Aquí hago clic derecho para elegir un nuevo archivo. Y esto nos va a dar la oportunidad de crear el nombre del archivo, que le voy a poner cervecería porque es para crear la marca de mi cerveza, y no me tengo que olvidar de poner .py para que el sistema sepa que se trata de código de Python. Así que presionamos Enter, se crea nuestro archivo. Aquí lo estamos viendo dentro de la carpeta de Python. Este archivo lo estamos viendo ya abierto aquí, por eso podemos empezar a escribir directamente código en este archivo. Vamos a cerrar la columna para ver un poco mejor, y mi forma de resolver esto va a ser empezando por expresar qué es lo que yo quiero que se imprima en pantalla. Y la consigna es que lo que se imprime en pantalla sea el nombre de tu cerveza y luego el nombre de la cerveza. Entonces vamos a hacer eso. Print es la orden para que se muestre algo en pantalla. Lo voy a poner tal como yo espero que se muestre. Abrimos las comillas y le decimos, por ejemplo, el nombre de tu cerveza es, y luego viene el nombre, pero que como no lo sabemos, vamos a poner, por ejemplo, palabra 1 y palabra 2, todo seguido. Recuerda que queremos que estas dos palabras, el nombre de la cerveza, aparezca entre comillas, entonces lo encerramos completamente y ponemos comillas simples para que aparezca así. Bueno, ya tenemos lo que se tiene que mostrar. Ahora vamos a diseñar la estructura de cómo queremos que esto se muestre. Queremos que aparezca primero un string completo que diga el nombre de tu cerveza que deje este espacio, que muestre esta primera comilla, y hasta acá sabemos qué es lo que tenemos. Más allá no, porque no sabemos las palabras. Así que aquí vamos a cerrar el string con comillas dobles, y observa que ahora me marca como error lo que sigue. Vamos a dejar un espacio para poner el más, que quiere decir concatenar con, bueno, con palabra 1, que todavía no la sabemos. Luego de palabra 1 vamos a necesitar un espacio para separar ambas palabras, así que vamos a concatenar aquí con un espacio entre comillas, sería un string que solamente contiene un espacio.
Vamos a poner otro signo más para concatenar con la palabra 2. Y luego necesitamos que esta última comilla simple sí aparezca. Y para eso necesitamos entonces transformarla en un string que va a estar concatenado. Y aquí lo podemos ver bien. Nos acercamos para que puedas ver, quizás esto sea algo confuso, que lo que tenemos aquí es una comilla doble, una comilla simple y una comilla doble, para generar un string de solamente una comilla simple. Como puedes ver, si yo me salgo de esta línea, el sistema está entendiendo todo muy bien, salvo palabra 1 y palabra 2, que me marca error porque Python dice que es esto. Yo no sé de dónde sacar esta palabra 1 y palabra 2. Si estuviera en comillas, sabría que eso es un string, pero no está. ¿Dónde tenemos esto? Bueno, lo vamos a crear ahora y vamos a reemplazar estas palabras. Necesitamos dos inputs. Un primer input que le pregunte algo para que el usuario diga una palabra random que genere la primera parte de la marca de la cerveza. Y necesitamos entonces hacerle una pregunta que él pueda responder con, por ejemplo, el nombre de una ciudad. Y le vamos a decir, ¿qué ciudad te gustaría visitar? Cerramos la pregunta, ponemos 2 puntos y dejamos un espacio. Ese va a ser el primer input que vamos a necesitar para reemplazar palabra 1. Para palabra 2, otro input que le pregunte, por ejemplo, algo que él pueda responder con un color. Y sería algo así como, ¿cuál es tu color favorito? Ponte creativo aquí, genera las preguntas que quieras, las respuestas pueden ser cómicas, esto es un ejercicio, hay que divertirse, así que ponte creativo. Bueno, ya tenemos las dos porciones de código que necesitamos para reemplazar a estas palabras y podemos hacerlo. Selecciono la primera, la corto con control X, vamos a reemplazarla aquí con control V. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo input, que va a ir aquí en lugar de palabra 2. Y ahora tenemos la frase completa. Le damos a Enter y si bien otra cosa que me gustaría hacer aquí es agregar una separación en líneas para que la respuesta se vea en muchas líneas distintas, por ahora lo vamos a ejecutar para ver cómo se ve por el momento. Ten en cuenta que si yo ahora quiero ejecutar esto con mayúscula y F10, lo que se va a ejecutar no es este archivo que se llama cervecería, sino este primer proyecto que es con el que estuvimos trabajando a lo largo de este día, y probablemente si tú vienes siguiendo mis pasos también tengas aquí primer proyecto. Entonces no podemos usar este triángulo para ejecutarlo, ni podemos usar mayúscula 10 como ves aquí en el atajo, porque eso ejecutaría este otro primer proyecto. Entonces querríamos cambiarlo por cervecería, pero si abrimos aquí todavía no está cargado, está el main y está primer proyecto. La forma de agregar cervecería aquí para una opción de ejecución sería venir a Run y en vez de ir como estuvimos yendo siempre al primero, que es mayúscula 10, vamos a hacer este otro Run que es con Alt mayúscula F10. Cuando ejecutamos este, nos va a dar a elegir cuál de todos los archivos que existen en este proyecto es el que queremos ejecutar. Y en este caso es cervecería, que se va a ejecutar apenas lo seleccione. Y de hecho aquí lo tenemos. Antes de avanzar quiero que veas que ahora sí cervecería aparece en este desplegable y podemos elegirlo para hacer la ejecución de ahora en más con mayúscula y F10. Bueno, vengamos al código. Me dice qué ciudad te gustaría visitar. Y mira, la verdad que yo muero por conocer Barcelona, así que vamos a poner esta. ¿Cuál es tu color favorito? Supongamos que es violeta. Ahora sí me dice que el nombre de tu cerveza es Barcelona Violeta. Genial, ya tengo mi respuesta. El siguiente paso en el desafío, para agregar un poco de complicación, era que esto estuviera separado en líneas diferentes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por un lado, podríamos hacerlo con diferentes líneas de print. Pero si quiero hacerlo todo en una, voy a valerme de la barra invertida N, que quiere decir nueva línea, como aprendimos a lo largo de este día. Entonces, luego de que dice el nombre de tu cerveza, vamos a poner aquí, en vez de un espacio, una barra invertida con una N. Esto le dice que salte de línea. La segunda línea va a decir es y el nombre completo. Y vamos a hacer que luego de que termine esta línea con las comillas, ahí se genere una barra invertida N, es decir, una nueva línea, y que le diga, no sé, felicitaciones o cualquier cosa. Con esto ya tendríamos 3 líneas. Lo ejecutamos, hacemos mayúscula y F10, ahora sí ya podemos hacerlo. ¿Qué ciudad te gustaría visitar? Bueno, cambiado de idea, ahora quiero visitar Londres y me dice que mi color favorito sea, no sé, vamos a poner amarillo. No lo es, pero lo ponemos para cambiar. Y en 3 líneas distintas tenemos el nombre de tu cerveza, es Londres amarillo,
Felicitaciones. Y así lo hemos logrado. Si tú lo has logrado antes de ver esta lección, felicitaciones. Si lo has logrado viendo esta lección, igualmente es bien válido porque es una forma de aprender, ver cómo otro lo ha resuelto. El código puede parecer muy sencillo hasta este momento, pero cuando nos ponemos solos y nos quedamos sin el instructor, se nos queman los libros y a veces necesitamos un poco de ayuda. Está perfecto. Estás aquí y te felicito por estar aquí, terminando tu primer día. Si lo hiciste de un modo distinto, también es válido, y claro que sí, porque en programación hay muchas maneras de lograr el mismo resultado y luego, por supuesto, algunas pueden ser más eficientes que otras, más económicas que otras, más elegantes, pero la cuestión a esta altura del curso es que lo hayas podido hacer. Gracias por acompañarme a lo largo de la solución de este proyecto y te recomiendo que no te pierdas la próxima lección, que es una lección muy especial. En serio, nos vemos ahí. Felicitaciones. Has terminado tu primer día, entonces celebremos juntos tu logro de hoy compartiendo un resumate. Ya tengo mi termo cargado con agua caliente porque al final del día, para mí, no hay nada mejor que relajarse y contemplar cuánto hemos avanzado. Mi manera personal de bajar decibeles y resumir el día es tomarme unos mates. El mate es esta bebida típica de Argentina, también muy propia de la cultura uruguaya, que consiste en agua, yerba mate y esta especie de cuenco con una bombilla para tomar desde allí. Esta es una bebida que simboliza la unión, la cercanía, porque es una bebida que se comparte en una reunión, en un encuentro, y todos tomamos del mismo mate. Claro que eso era antes del COVID-19. Ahora, y hasta que eso pase, cada uno toma de su propio mate. Si en tu país no toman mate, puede parecerte algo extraño que muchas personas beban de la misma bombilla, pero créeme que es algo cultural y que ha trascendido muchas generaciones y simplemente lo aceptamos así. La cuestión es que al final de cada día de estudio vamos a hacer un resumen de lo aprendido tomando un mate. Así que te doy la bienvenida al primer resumate de este curso. Y en este primer día hemos aprendido mucho, hemos primero visto cuál es todo el contenido que va a tener el curso, todo lo que vas a aprender un poco en cada una de las secciones hasta llegar al final y hasta que logres ser un experto programador en Python. También descargaste todo el material extra que te va a servir y has visto que son muchas cosas, algunas muy específicas del contenido y otras relacionadas a poder pasarla bien mientras aprendemos, mientras estudiamos, porque yo creo que no hay aprendizaje verdadero si no hay algo de diversión. También conocimos por qué elegimos programar en Python. Vimos que hay ventajas y desventajas en algunos lenguajes de programación y la fortaleza de Python es que es muy fácil de leer, por lo tanto es bastante fácil de escribir y es bastante flexible, por lo que podemos utilizarlo para escribir casi cualquier tipo de software, desde sitios web, juegos, aplicaciones móviles y mucho más. Y por eso elegimos Python. También algo que hicimos a lo largo de la sección del día de hoy fue instalar el software que necesitamos para poder programar con Python. Y esto es el código de Python, es decir, la biblioteca de Python con todo su contenido para que puedas tenerlo en tu ordenador. Y luego un software o IDE que sirve para poder facilitar la vida del programador y tener un software que conozca cuáles son los errores típicos, cómo estructurar el código, cómo ayudarte con el contenido de cada una de las funciones, etc. Y bueno, así fue que instalamos PyCharm. Y después empezamos a aprender cuestiones ya relacionadas al código en sí mismo. Y ahí empezamos a trabajar primero que nada con la función print, esta función que te permitió aprender cómo escribir o mostrar, mejor dicho, una expresión en pantalla. Y vimos que pueden ser números, puede ser texto, también aprendimos que pueden ser otras funciones, aunque esto lo vamos a ver mejor mucho más adelante. Aprendimos a utilizar los strings, que es un tipo de datos, hay muchos, los strings son simplemente las cadenas de texto y vimos más o menos algunas formas de escribirlas, algunas variaciones para escribir diferentes líneas, para tabular, para dejar espacios, para incluir comillas dentro de los strings. También aprendimos a concatenar strings y luego vimos la función input, que sirve para que el usuario pueda ingresar información y nosotros podamos hacer algo con eso. Y finalmente creaste un proyecto a partir de un desafío que yo te planteé y pudiste generar tu propio programa capaz de producir marcas creativas, originales. Es más bien una especie de juego que un programa útil para que puedas poner todo lo que hemos aprendido en el día de hoy en contexto en una aplicación del mundo real. Espero que hayas pasado un lindo día, llegó la hora de tomar mi primer mate y espero que tú encuentres tu manera de relajarte para terminar un día y celebrar
el logro que has tenido el día de hoy. Felicitaciones y te espero mañana para seguir aprendiendo a programar en Python. En la lección anterior aprendimos a usar variables y vimos que podemos ponerles a nuestras variables el nombre que queramos. Entonces, si creo una variable en la que voy a almacenar el nombre de mi perro, puedo llamarla perro, o mi perro, o incluso p, y va a funcionar igual, siempre que cuando la necesite invocar la escriba exactamente igual que cuando la declaré. Pero aunque puedas escribir tus nombres de variables como quieras, existen algunas reglas que conviene seguir. Lo más importante es hacer que tu código se pueda leer con facilidad, como un texto. Si tu variable se llama perro o nombre perro, estás dejando bien en claro lo que contiene, y si yo leo esta frase en tu código, voy a comprender su sentido lógico tan fácilmente como cuando leo una frase en español. Pero si para ahorrar escritura le pones a tu variable algo muy simple como n, o algo muy rebuscado como nom de mipr, tu código va a funcionar bien, porque la máquina lo va a leer sin problemas, pero si lo tiene que leer un ser humano, va a tener que hacer un esfuerzo mayor por comprender la lógica de tu código, por lo que esa no es una buena práctica. Muchas veces vas a trabajar en equipo con otras personas, o incluso tú mismo puedes volver a tener que leer tu código dentro de un mes o un año, y cuando leas nombres de variables como p o nom de mipr, te vas a arrepentir de no poner nombres más descriptivos. Otra regla es que debes tener tus nombres de variables compuestas por una sola unidad de texto. Esto quiere decir que no puedes usar dos o más palabras separadas por espacios. Entonces, si quieres que tu variable se llame nombre de estudiante, puedes poner guiones bajos reemplazando los espacios. En otros lenguajes se acostumbra a eliminar los espacios y poner mayúsculas en la primera letra de las palabras siguientes, pero en Python la práctica es usar puras minúsculas y guiones bajos. Otra cuestión a tener en cuenta para nosotros los hispanoparlantes: si bien las variables toleran acentos, el código va a funcionar bien si los incorporas. En la práctica es preferible omitirlos, al igual que la letra ñ. Si quieres crear una variable que se llame años, es mejor ponerle años. Y no está mal que despleguemos nuestro hermoso idioma en todo su esplendor, pero a los fines de la internacionalización de nuestro código y de la adaptación a los estándares más comunes, es preferible manejarlo de este modo. También puedes usar números en tus nombres de variables, pero siempre y cuando no sea al comienzo. Las variables deben comenzar siempre con una letra y puedes poner números al final, como vimos en el ejemplo de la lección anterior. Si los pones al comienzo, el compilador te va a devolver un error. Otra regla, y esta es obligatoria: tus nombres de variables no pueden contener ninguno de estos símbolos. Así que si querías poner un insulto, mejor ve pensando en otra cosa. Y por último, no puedes usar palabras clave como input, print y muchas otras que aprenderemos más adelante, porque son palabras reservadas por Python para estructurar su funcionamiento. Si tu variable se llamase print, esto generaría confusiones en el código, ya que Python no podría distinguir si print es una orden para mostrar en pantalla o una variable que tú has creado. En definitiva, piensa en estas restricciones no como límites a tu creatividad, sino como buenas prácticas que te van a ayudar a diseñar un código legible, fácil de comprender y agradable de leer. Gracias por estar aquí y te espero en la próxima lección. En Python hay muchos tipos de datos para valores numéricos, pero durante el entrenamiento básico nos vamos a concentrar en los dos más importantes que ya vimos, que son los integers y los floats. La diferencia entre ellos es que los integers solamente son números enteros y los floats incluyen valores decimales. Entonces, si es necesario manejar valores como edades, cantidades de personas, números de días, posiciones en una lista, voy a usar integers. Si mis valores van a ser, por ejemplo, temperaturas, precios, pesos y medidas, en ese caso voy a necesitar valores que admitan posiciones decimales y por lo tanto serán floats. Vamos a PyCharm para ver cómo se comportan los números en el código. Y ya estamos en PyCharm, donde he creado un nuevo archivo que se llama integers y floats.py. Tú puedes hacer lo mismo, lo hice dentro de la carpeta del día 2 y vamos a cerrar la columna para empezar a demostrar aquí algo del trabajo con integers y floats. Primero vamos a crear una variable nueva a la que le voy a poner mi número, y mi número voy a declarar que tenga un valor de 1 inicialmente. Y como ves, lo admite perfectamente. Como hemos hecho con los strings, podemos almacenar integers en las variables. Y si yo ahora quiero imprimir mi número, observa una ayuda que nos da PyCharm. Cuando empiezas a escribir el nombre de una variable o de una función, van a aparecer las opciones. Como mi número ya lo acabo de crear, ya está en la lista de opciones,
tiene un símbolo V, que quiere decir variable. Con presionar la tecla Tab o la tecla Enter, lo agrega automáticamente sin que tenga que escribirlo todo el tiempo. Así que echa mano de eso, realmente que agiliza. Y vamos a ejecutar este código, vamos a correr y elegir nuestra nueva ventana que es Integers y Floats. Y aquí nos dice 1, porque yo pedí imprimir la variable mi número, cuyo valor es 1. Así que hasta aquí todo fácil. Y voy a mostrarte algo adicional. Existe una función que se llama type, que quiere decir tipo, que te permite saber de qué tipo de datos estamos hablando cuando nos referimos a algún dato en particular o a una variable. En este caso, la variable mi número. Si yo quiero imprimir esto, así que vamos a encerrar todo esto entre paréntesis y lo vamos a imprimir, para que nos muestre no solamente ahora la variable mi número, sino también el tipo de dato que es mi número. Nos dice que, bueno, el 1 es una clase integer, es un int. Perfecto. Esto es una información que va a ser muy importante para lo que sigue. Vamos a seguir avanzando. Te quiero mostrar que también mi número puede estar compuesto no solamente por un número, sino por una operación. Por ejemplo, 1 más 3. Si yo ahora ejecuto esto, me va a decir que mi número es igual a 4 y sigue siendo un integer porque 4 es un número entero. También puedo imprimir operaciones hechas con variables. Por ejemplo, print mi número, puedo hacer que sea igual a mi número más mi número. Esto es lo que voy a imprimir. Hacemos ejecutar y se imprime un 8. Lo que hizo fue hacer una suma. Recuerda que el más lo usábamos dentro de los prints para concatenar strings. Pero esto no es una string, ninguno de los dos son integers, así que lo que hace el más en esta oportunidad es sumar. Por lo tanto, lo que se imprimió es un 8 y me sigue diciendo que mi número no te olvides, vale 1 más 3, es un integer. Y ahora viene la cosa, voy a cambiar mi número y en vez de una operación de integers, va a ser igual a 5.8, un número decimal. Y voy a imprimir una sola vez mi número y luego voy a ver de qué tipo es esta variable. Ejecutamos. 5.8 es el contenido de mi número y la clase es un float. Automáticamente, al reescribirse el contenido, cuando yo cambié el valor, también cambió el tipo de variable que es. Ya no es una variable integer, ahora es una variable float. Incluso vamos a hacer una cosita más aquí en el medio, después de declarar la variable. Ahora voy a decir que mi número, lo voy a reescribir, es igual a mi número más mi número. Si imprimo esto, vamos a tener 11.6, porque lo que se imprime es mi número, que en esta instancia vale 2 veces lo que vale mi número, o sea 5.8. O sea, sobreescrito y ahora tiene este nuevo valor que es 11.6. Y demos un paso más, y estoy seguro que esto te va a interesar. ¿Qué pasa si yo digo que, por ejemplo, mi número es igual a 5 más 5.8? Luego no vamos a hacer esta cuenta, lo vamos a dejar así. Vamos a imprimir mi número. ¿Tú qué dices? ¿Que mi número aquí es un integer o un float? Tiene dos valores en su operación. Vamos a ver. Bueno, nos da la operación 10.8, que es 5 más 5.8, y nos dice que es un float, claro, porque en realidad no importa el contenido de estos operadores, sino el resultado de la operación. Como el resultado es un float, es 10.8, entonces el tipo de dato de mi número es un tipo de dato float. Y vamos a dar otro paso más para encontrarnos con un problema que te va a interesar. Vamos a borrar todo esto, vamos a crear una variable que se llame edad, por ejemplo, y esta variable le vamos a dar un valor que sea a través de un input. Vamos a pedirle al usuario que ingrese su edad. Dime tu edad. Y luego lo que vamos a hacer es imprimir una frase que diga tu edad es, dejamos el espacio y concatenamos con edad. Esto debería funcionar, de hecho el compilador no marca ningún error, nos marca aquí un tilde, si lo ejecutamos, dime tu edad, pongo 30 por ejemplo, y me dice tu edad es 30. Funcionó perfecto. Entonces yo podría deducir aquí, y esto me va a generar un error, podría deducir que puedo hacer operaciones con la variable edad, porque tiene un valor de 30, así que yo puedo, por ejemplo, decir ahora que nueva edad, otra variable que voy a crear, va a ser igual a 1 más edad. Esto en teoría me hubiera dado 31 en el caso de este ejemplo. Y luego voy a imprimir, bueno, si vas a cumplir un año el año que viene, la frase va a ser vas a cumplir, cerramos las comillas y agregamos nueva edad,
que es la variable que contiene edad más 1. ¿Debería funcionar? Claro que sí. Lo imprimimos, ponemos que mi edad es 30, me dice tu edad es 30, pero luego me arroja un error. Cuando llega el momento de imprimir lo que vas a cumplir, me dice que aquí hay un tipo de operador que más no puede soportar, porque más o bien te hace concatenaciones con strings, o bien te hace sumas con integers, pero si tienes integers y strings no puede operar. ¿Y cuál es el string? Si yo aquí tengo dos integers, pensarás tú, el 1 y edad, que es un valor de número, pues no. Por más que edad tenga un valor de 30, todo lo que el usuario ingrese a través de un input va a ser tomado por el sistema como un string. Por lo tanto, este es un string que tiene los valores 3 y 0. No es un número 30 con el que podamos hacer operaciones. Y te lo voy a demostrar, a ver, eliminando esta parte de abajo y simplemente imprimiendo el tipo de edad. Lo ejecutamos, mi edad pongo 30 de nuevo, tu edad es 30 y me dice que la variable edad tiene un valor que pertenece a la clase string, o sea que el tipo de dato no es un integer. Esto quiere decir que no puedo hacer operaciones con este número, que si yo quiero hacer, por ejemplo, sumar dos veces edad, mira lo que vamos a hacer aquí, vamos a imprimir edad más edad, vamos a eliminar tipo de aquí, ya no hace falta, lo vamos a ejecutar, vamos a poner otra vez 30 y me dice 30, 30, no hizo una suma, tampoco me dio error, lo que hizo es una concatenación de strings y tengo entonces un nuevo string que dice 30, 30 porque puse dos veces edad. Si yo quiero recibir ingresos de usuario que sean tratados como números, voy a tener que hacer algunas operaciones que se llaman conversiones entre tipos y eso lo vamos a aprender en la próxima lección. Si no tienen ninguna duda, yo esperen que voy a grabar y seguimos. Bueno, ahora voy a poner la placa de salida de hasta pronto y nos quedamos charlando un ratito más. Así que espérenme un cachito que voy cortando.